Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero mostrar un método para personalizar maderas con imágenes. Y digo un método porque en realidad hay un montón de formas diferentes para transferir imágenes sobre madera, pero en este caso os voy a mostrar que lo he hecho con un material que originalmente no está pensado para este tipo de uso, y es un material que normalmente utilizamos para personalización textil y que son estas hojas imprimibles que luego se transfieren por calor. No os preocupéis, que os voy a contar mucho más sobre este material, pero quería enseñároslo. Y lo primero de todo es que yo he utilizado este de marca Silhouette. Vemos que pone material transferible térmico imprimible, es decir, que es una hoja que vamos a imprimir con nuestro diseño y que luego vamos a planchar sobre el tejido para personalizarlo. Pero en este caso le vamos a dar otra utilidad, que es para, como digo, personalizar madera. Para los que seáis de España, ya sabéis que os suelo dejar en la caja de descripción del vídeo los enlaces de los productos que utilizo en los vídeos, y en este caso lo primero que os quiero comentar es que yo he utilizado este de marca Silhouette, pero Silhouette siempre trabaja estos formatos imprimibles en tamaño carta, que no pasa nada, se puede utilizar igualmente configurándolo correctamente, pero en España tenemos la opción de comprar este material de otra marca. También en otros países hay otras marcas diferentes, y en el caso de España tenemos los de marca Vintex, así que os dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo para que o bien utilicéis el de marca Silhouette si queréis probarlo, o si queréis utilicéis otro de otras marcas. Bueno, pues como os decía, este es un material imprimible que vamos a poder imprimir en una impresora de inyección de tinta normal y corriente. Imprimiremos nuestro diseño y luego lo plancharemos sobre el tejido para personalizarlo, como por ejemplo esto que estáis viendo aquí. Esta técnica tiene, como todas las técnicas de personalización textil, sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las ventajas que tiene este método es que nos permite trabajar con imágenes multicolor o incluso con fotografías, cosa que por ejemplo es más difícil cuando lo hacemos con vinilo textil. Otra ventaja que tiene es que lo vamos a poder imprimir con una impresora de inyección de tinta normal y corriente, así que no necesitamos otro tipo de impresora como por ejemplo ocurre con la técnica de sublimación. Pero también tiene un inconveniente que creo que es además bastante importante, y es la durabilidad que tiene este tipo de personalización textil en el tejido, y es que no es muy duradero, porque al final pensar que es un material que estamos imprimiendo con una impresora doméstica de casa, con lo cual con los lavados tiende a ir perdiendo el color. Eso no significa que no sea una técnica que merezca la pena echar un vistazo y utilizarla. Por ejemplo, yo para tejidos, en lugar de utilizarla en ropas de talla normal, que sé que con los lavados se va a ir perdiendo, lo que hago es, por ejemplo, utilizarlo para ropa de bebé. ¿Por qué? Porque cambian tan rápido de talla que probablemente el niño cambie antes de talla que lo que va a tardar en perder el color la prenda a base de los lavados. Bueno, la prenda no, la personalización en la prenda. Y otra opción que podemos hacer es utilizarlo para tejidos que no lavamos de forma tan habitual, como por ejemplo pueden ser bolsas o mochilas. Fijaros, esta bolsita que es para guardar, es para hacer una bolsita aromática, y en este caso está personalizado con este tipo de material. Al no ser un tejido que se vaya a lavar de forma habitual, vemos que nos sirve perfectamente y podemos utilizarlo, así que es una buena opción, solo que hay que saber qué tipo de técnica utilizar en cada ocasión. Otra cosa que es importante saber sobre este tipo de material es que lo suelen vender en dos formatos, uno que es para tejidos de colores claros, que es este que estamos viendo aquí, y otro que es para tejidos de colores oscuros. Son el mismo tipo de material, es decir, que es una hoja imprimible, pero se utilizan de forma diferente. El de colores claros, aunque estáis viendo la hoja de color blanco, en realidad luego lo que vamos a tener es una película transparente y la impresión va encima. Así que tenemos que imprimirlo en espejo y luego lo vamos a planchar del revés sobre el tejido que vayamos a personalizar. Y tenemos que tener en cuenta que al ser transparente, lo que esté de fondo se va a ver del color del tejido, como por ejemplo podemos verlo aquí. Aquí hay material, pero es transparente y se ve el tejido. Y luego tenemos el de colores oscuros, que ese sí que es blanco blanco, y que básicamente vamos a imprimir del derecho
vamos a cortar y directamente esa lámina impresa la vamos a planchar del derecho sobre nuestro tejido. Así que importante saber que existe para colores claros y para colores oscuros y que se utilizan de forma diferente. ¿Por qué utilizo el de colores claros? Bueno, pues porque, como os he dicho, nos va a quedar una película transparente y en este caso, para la personalización de madera, a mí lo que me interesa es que precisamente se vea la veta de la madera y que se quede con ese aspecto como si estuviese transferido directamente sobre esa madera. Así que es el motivo por el que utilizo el de colores claros. Si utilizas el de colores oscuros, al final sería pues como pegarle una pegatina encima, en este caso planchada porque es un material que se plancha, pero no quedaría con ese efecto que yo estoy buscando de que se vea la madera. En este caso también sería madera, lo que pasa que tiene una veta que casi no se ve, es una madera muy clarita, pero sí que se aprecia que no está sobre un soporte digamos liso, sino que es un soporte con textura de madera. Bueno, pues ya os he contado el tipo de material que he utilizado y ahora brevemente os voy a explicar cómo se utiliza. No voy a ir paso a paso mostrándolo todo porque si no me va a quedar el vídeo muy largo y en realidad vais a ver que es imprimir y cortar y luego plancharlo sobre la madera. Así que rápidamente sí que voy a ir al programa de Silhouette Studio para que podáis ver lo que es la configuración del documento y alguna información adicional que creo que es importante que conozcáis. Bueno, pues estoy en Silhouette Studio y como veis tengo configurado mi documento para imprimir y cortar, porque es lo que vamos a hacer, vamos a imprimirlo primero en la impresora y luego vamos a cortarlo por el borde. Importantísimo que el documento esté configurado correctamente y tal y como os decía, si utilizáis el material de marca Silhouette tenéis que poner tamaño carta. Otra cosa que os he comentado antes rápidamente es que este material imprimible se tiene que imprimir en espejo, con lo cual en este caso de estas flores me daría un poco igual, pero voy a ir a este documento para que veáis el que hice con el cartel de hogar, que si lo pongo al derecho, porque lo tengo inclinado para aprovechar mejor el documento, vemos que está del revés, así que importantísimo, tenéis que poner el diseño en espejo, es tan sencillo como botón derecho y darle a voltear horizontalmente, pero lo comento porque es importante. Y una vez que ya tenemos configurado nuestro documento, lo que vamos a hacer es imprimirlo y luego cortarlo, así que me voy a saltar el paso de lo que es imprimir y cortar porque lo hemos visto en un montón de vídeos. Como sé que me vais a preguntar por la configuración de corte, si utilizáis el material de marca Silhouette, lo vais a encontrar en el listado, está en los que se llama transferencia de calor, imprimible y salen tanto el de colores claros como el de colores oscuros y os sale una configuración bastante baja porque está pensado para cortar solo el primer papel y no el papel trasero. En mi caso lo que he hecho es cortar ambos porque quiero ambas piezas para que luego al plancharlo sea más fácil, así que yo lo que he hecho es cortarlo con la cuchilla al 2 y la presión al 20 más o menos, pero dependerá, como digo, de si queréis cortar solo el papel superficial o si queréis cortar tanto el papel superficial como el papel trasero protector en el que viene pegado. Aquí podéis ver ya el documento impreso con las marcas de registro y ya solo sería colocarlo en la máquina y enviarlo a cortar. Bueno, pues ya lo tenemos cortado, vemos que tenemos cada uno de estos circulitos con el diseño y su papel trasero, porque os comenté que yo quería cortar ambas a la vez. También os digo que es una forma tan sencilla, tanto este como el del otro cartel, que si queréis incluso es un material que se puede utilizar sin plotter y se puede cortar a mano. Así que ahora vamos a la parte del planchado. Lo importante es encontrar una superficie que sea dura, rígida y resistente al calor, donde podamos hacer el planchado. Cogeríamos nuestra maderita y lo que vamos a hacer es colocarlo, como digo, boca abajo y plancharlo. Para que esto no se mueva mientras lo planchamos, la recomendación que os hago es que le pongáis un poquito de cinta, pero ojo porque tiene que ser cinta térmica, no puede ser cualquier cinta adhesiva, así que os recomiendo utilizar la que suelen vender para sublimación, que es este tipo de cinta que aguanta las altas temperaturas. Así que bueno, pues le ponemos un poquito de cinta para que no se nos mueva el papel. Y ahora simplemente vamos a tener que plancharlo. Yo lo que he hecho es plancharlo a unos 145-150 grados durante unos 20 segundos. Así que bueno, lo que voy a hacer es colocarlo así.
lo cubrimos con un poquito de papel o bien teflonado, o os sirve este tipo de papel que es papel de horno de repostería, y planchamos. Y una vez planchado, le retiramos con mucho cuidadito el papel superior. Si vemos que no se hubiese planchado bien, pues volvemos a planchar, y fijaros que vamos quitando el papel y ya tenemos la imagen transferida a nuestra madera, y fijaros que bien queda. Así que bueno, pues os lo dejo como método para personalización madera para aquellos que os interese. Ahora, para terminar, voy a aclarar algunas cosas que yo creo que puede ser que me vayáis a preguntar, y lo primero de todo es que en este caso, si os fijáis, yo he recortado el material con forma circular en lugar de alrededor de la figura. Os recomiendo hacerlo de esta manera porque he probado de ambas. Os enseño este de aquí, y en este, si os fijáis, se nota que está recortado por el contorno, y como queda con una especie como de brillo, se nota la diferencia entre dónde está el material transferido y dónde está únicamente la madera. Puede ser que este sea el resultado que estéis buscando, entonces perfecto, pero si queremos que nos quede un poquito más uniforme, yo lo haría con la forma de la pieza que queramos personalizar. Y lo segundo, por lo que seguro que me vais a preguntar, es si esto se puede cubrir con algo para que sea más duradero. Bueno, en principio tenéis que saber que este material está pensado para personalizar tejidos, con lo cual tiene resistencia a lo que sería el agua. De hecho, voy a coger un spray, voy a rociarlo para que veáis que no se corre la impresión. Pero igualmente, si decidís que queréis cubrirlo con algo adicional, podéis hacerlo. ¿Con qué? Pues con lo que vosotros veáis. Yo, por ejemplo, he probado con el típico sellante Mod Podge, que es una marca americana, que sería este de aquí, que además es uno que hay especial para lavavajillas. No es que vaya a meter esto en el lavavajillas porque la madera se hincharía, pero bueno, para que sea como más resistente al agua. Vemos como que repele mejor el agua en este caso. Podéis también ponerle resina si queréis. Yo he hecho una pruebita rápida, de hecho no se ha terminado de secar y ya le he metido por ahí el dedo y lo he estropeado, pero bueno, no pasa nada. Pero para que veáis que si queréis también podéis cubrirlo con resina, ya sea resina UV o resina epoxi. Así que bueno, pues os doy esas ideas para aquellos que me preguntéis si lo podéis luego cubrir con algo. Así que lo podéis cubrir con lo que queráis, como si queréis utilizar productos específicos para madera. Bueno, pues hasta aquí este videíto sobre cómo personalizar maderas con imágenes, que espero que os haya gustado. De hecho, estoy deseando ver vuestros comentarios para saber qué os ha parecido. Y como os digo siempre, si os ha gustado este vídeo, darle a like, y si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!